Muy buenas tardes, hermanos. Hemos hablado en estas semanas últimas de la vocación, de la llamada, de la misión, y hoy precisamente nos confronta este Evangelio que precisamente pertenece a lo que llamamos el discurso de la misión, tal como lo relata San Mateo. Es decir, Jesucristo les va a dar una serie de indicadores de cómo tienen que cumplir esa misión. Y lo primero que yo me gustaría preguntarles, porque me lo pregunto a mí mismo, me lo pregunté cuando preparaba precisamente esta homilía, ¿realmente entendemos este Evangelio? ¿Qué tanto entendemos de él? Y si hay alguna razón que pueda justificarse por la que podamos decir que no lo entendemos del todo. Miren, les voy a poner una premisa inicial que justo creo que busca responder esta pregunta. ¿Por qué no entendemos o por qué no entendemos bien? Miren, este discurso particular de Jesús, no solamente el texto concreto que hemos leído, sino un poco toda la secuencia del Evangelio, nos deja en evidencia un problema fundamental. Vamos a afrontarlo ahorita. Muchos de nosotros, especialmente los que ya tenemos canas, pertenecemos a una cultura escrita. Muchos de ustedes, los que todavía no tienen canas, pertenecen a una cultura digital. Pero Jesús pertenecía a una cultura oral. No había entonces libros, escritura, y solamente Jesucristo lo que hacía era enseñar hablando, y ellos tenían que memorizar, sus discípulos, sus oyentes, lo que estaban escuchando. Nosotros y nuestras fuentes precisamente de aprendizaje son una letra impresa, en algunos casos, o una imagen digital, virtual, visual, en otros. Nuestras fuentes, por tanto, de aprendizaje es esa. Nuestros maestros tenían unos libros con los cuales nos enseñaban. Hoy podemos decir que tienen una laptop o una computadora. No hay que preocuparse, por tanto, de técnicas de memorización. Hace meses atrás, casi un año diría yo, en España se intentó plasmar en el mundo educativo una nueva ley que se conocía como aprender a aprender. Y precisamente iba en contra de todos los procesos de memorización. ¿Por qué? Porque como hoy todos tenemos la información a la mano, ¿no? A nosotros yo creo que nos preguntaban ¿cuánto es 7 por 8? Inmediatamente decíamos 56. Hoy a lo mejor hay que digitar, ¿no?, en un teclado para ver cuánto es, porque ya no enseñan ni la tabla de multiplicar de memoria a los niños. Es decir, son realidades totalmente distintas. Y es importante también, como premisa, que entendamos la diferencia que hay entre la palabra aprender y aprehender con H intercalada. Bueno, a algunos niños habrá que decirle que busquen en Wikipedia qué es una H intercalada, ¿no? Porque tampoco aprendemos de memoria la gramática. ¿Cuál es la diferencia entre aprender y aprehender? Porque son dos verbos distintos. Aprender es adquirir conocimiento, pero es un conocimiento mecánico que se aprende o bien con el estudio, o bien con la experiencia, o bien con el ejercicio. Mientras que aprehender, con H intercalada, es captar por medio de los sentidos y hacerlo tuyo. ¿Sí? Hacerlo tuyo. Es una asimilación de aprendizajes significativos que no se van a olvidar con el paso del tiempo. Ven que tiene mucho que ver con la memoria, con la memorización. Ahora bien, las personas solo están en disposición de aprehender, con H intercalada, aquello que les hace sentido, que tiene un verdadero valor para él. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús, que pertenece precisamente a una cultura oral,
Sus alumnos, por tanto, no tenían libro, menos computadoras. Aprenden precisamente a través de esas frases cortas que Jesucristo nos va dejando en el Evangelio y que son tan interesantes y tan cuestionantes. ¿Cómo se transmite la enseñanza? Frases fáciles de recordar. Este es el Evangelio que acabamos de escuchar, frases, ¿sí? Empleando un lenguaje fácilmente memorizable, es decir, son frases cortas, son palabras incisivas, a veces agresivas, muchas veces chocantes, en algunos casos extravagantes y casi siempre paradójicas. Este es el lenguaje que Jesucristo está usando. La enseñanza, por tanto, si se dan cuenta, no está en la frase misma, no está en lo que está diciendo, sino en el impacto que va a producir en el oyente y en la sugerencia que va a suscitar en aquel que escucha. Por tanto, si nos damos cuenta, la enseñanza no es inmediata en el momento, sino que viene con un efecto retardado. En una cultura oral, la enseñanza requiere, por tanto, necesariamente la mediación, primero auditiva y segundo reflexiva, contemplación. Hay que quedarnos con la frase que Jesucristo ha dicho y después, desde la contemplación personal, encontrar el sentido de lo que esa frase me quiere decir. Pero, curiosamente, en nuestras culturas actuales, esas mediaciones y sobre todo esa capacidad de contemplación y de reflexión está totalmente ausente. Escuchamos algo y a los 5 minutos se nos ha olvidado porque hemos escuchado otras 5 cosas distintas, ¿no? Abrimos nuestro teléfono y tenemos cientos de mensajes y no hay necesidad de recordarlos y menos de reflexionar sobre ellos. Es el problema de nuestra cultura y quizá una de las razones por las que no terminamos de entender el Evangelio de Jesucristo, porque no lo llevamos a la vida, no reflexionamos sobre él, no trabajamos y sobre todo no memorizamos esas palabras importantes. Es difícil de entender el Evangelio. Su sentido no viene dado, por tanto, por vía de explicación, sino por vía de sugestión y de reflexión. ¿Qué lecciones, puestas estas premisas, nos deja el Evangelio de hoy? Yo lo resumiría en unas cuantas palabras. Primero, la centralidad de Jesucristo en nuestra vida. Por lo menos sí memorizamos los 10 mandamientos, ¿verdad? Los que tenemos canas, seguro. Los jovencitos que hacen ahora su primera comunión, no estoy tan seguro. O a mí me da miedo hasta preguntarles cuando estoy ahí haciendo la comunión, porque a veces es como dejarles un poquito en evidencia, ¿verdad? Acabas de hacer tu primera comunión. ¿Te acuerdas del primer mandamiento de la ley de Dios? Eso. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Bien, eso que aprendimos de memoria es precisamente lo que el Evangelio nos está diciendo hoy, así de simple. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. La priorización de Jesucristo. Dios en el centro y después todo lo demás. Por tanto, si se dan cuenta, aquí ¿qué es lo que está en juego? La centralidad. Poner a Jesús en el centro de la vida cristiana. Pero no hay que leerlo en clave excluyente, es decir, no es que hay que dejar de amar al papá o al hijo para amar a Dios, no. Tenemos que entenderlo bien y eso va a ser fruto de la reflexión, porque el amor de Jesucristo no anula nunca el amor humano y sobre todo el amor a la propia sangre. Cuando lo entendemos en la justa medida nos damos cuenta de que precisamente ese amor de Dios en nosotros va a ser la fuente de nuestro amor por los demás. No es excluyente, es inclusivo, pero Dios lo primero y después el resto. Segundo, la cruz. El que no cargue con su cruz y me siga no es digno de mí, dice la frase evangélica.
La cruz significa asumir el mismo camino de Jesús en todo. La ruta marcada por Cristo, con todas sus consecuencias, con la posibilidad incluso casi segura de sufrir por la fidelidad a ese amor de Dios. Esa es la cruz. No hacer nuestros propios planes al margen de Cristo. No considerar el cristianismo como un apellido que nos ponemos y nos quitamos a conveniencia. No. Una vez que hemos puesto a Cristo en el centro, seguir el camino que nos marca Cristo. Y es un camino que llega a la gloria, pero pasa por el Calvario. Hay que morir para poder resucitar. Nos habla también de camino, de seguimiento, no lo voy a repetir porque es de lo que hablábamos las semanas pasadas. Nos habla de identificación de Jesús precisamente con sus enviados. ¿Y quiénes son los enviados? Los profetas. ¿Quiénes eran los profetas entonces? La primera lectura nos hablaba de Eliseo, el Evangelio nos habla de los apóstoles. ¿Quiénes somos los profetas hoy del siglo XXI? ¿Queda alguno? Levanten la mano. Se supone que todos los bautizados son profetas, ¿verdad? Se supone, quizás te da mucho suponer. Sacerdote, profeta y rey. La imagen de Cristo, por el mismo bautismo y confirmado precisamente en la confirmación, ¿no? Con esa aseveración personal. Jesús se identifica con sus enviados. El que recibe a uno de estos me recibe a mí. El que me recibe a mí recibe al Padre mío de los cielos. ¿Sí? El que reciba a un profeta por ser profeta recibirá paga de profeta. De tal manera que Jesucristo nos está hablando que la transmisión del Evangelio no solamente depende de la emisión, sino también de la acogida. Porque por mucho que nosotros lo proclamemos, si no hay quien lo recibe, de poco sirve. Ese es el tema. Y esto nos lleva, yo creo, un poco a la esencia del Evangelio de hoy, que yo diría que está precisamente en la acogida, en cómo acogemos nosotros la palabra y al mismo profeta que la anuncia, la hospitalidad. Mateo habla en dos planos de acogida. Habla de la escucha, es decir, acoger la palabra proclamada por el mensajero, y segundo, la hospitalidad, es decir, acoger al mensajero mismo, hacerlo parte de tu familia, incorporarlo a tu hogar. Veíamos el ejemplo de Eliseo con aquella familia sunamita, ¿no? Que le prepara una habitación propia, una cama, una mesa, una silla en el segundo piso. Así vivo yo en México, Agradezco a los que me acogen también como parte de su familia por ser profeta. Ayudar, acoger, servir al misionero del Evangelio. Eso es, ¿no? La esencia del Evangelio de hoy. Y tenemos que admitir que quizá la categoría más difícil con la que nos vamos a enfrentar en nuestra vida cristiana es precisamente la de reconocer, acoger y aceptar tanto la palabra profética como al profeta mismo que la anuncia. No es cómodo reconocer a los profetas, al menos mientras viven. Quizá después de muertos sí, ¿no? Les hacemos grandes epitafios. Los profetas vivos siempre gozan de mala fama. Es una constante. Si ustedes leen el Antiguo Testamento con calma, se van a dar cuenta de que todos fueron denunciados, todos fueron agredidos, todos fueron condenados. No es fácil, ¿no? Mientras viven. Son tenidos por exagerados, por subversivos, por rebeldes, por críticos. El profeta no lleva en la frente, ¿no?, un lema que diga hombre de Dios, para que todo el mundo lo reconozca. No siempre usa la cortesía, yo diría que más bien casi nunca la usa. Es un tipo arisco, huraño y sobre todo no inmune a defectos como todos los demás. Por tanto, es fácil identificarlo con la etiqueta de falso profeta. Cuando esa palabra nos incomoda, es fácil decir, no, está equivocado. No, esto no va conmigo, esto no es de Cristo. ¿Cómo reconocer, por tanto, hermanos, al auténtico profeta? Y no solamente en tercera persona, sino cómo nos reconoceríamos nosotros
como auténticos profetas. ¿Cuáles son las características, precisamente los rasgos particulares del profeta? Yo voy a poner 3, a ver si les acomoda alguno. Primero, es un coleccionista, y explico la palabra, coleccionista. Tiene el pésimo gusto de coleccionar piedras y no aplausos. Eso es lo que colecciona el profeta. Las piedras del rechazo, las condenas calculadas, la hostilidad sin fundamento, las sospechas casi universales, las intrigas de los pasillos, las murmuraciones. Eso es lo que colecciona el profeta. Es un coleccionista de piedras porque es un hombre libre, precisamente porque es libre y no tiene miedo a decir la verdad y no acomodarse a la necesidad. Es un coleccionista de piedras porque tiene la pasión de la exploración y no precisamente de cavernas, sino de almas. No es alguien que camina en una carretera bien trazada, apta, podríamos decir hoy, para el tráfico, bien señalizada, donde las personas desde las aceras aplauden su paso. Nada que ver. El verdadero profeta es alguien que abre caminos, que inventa rutas permanentemente, sin preocuparse si los otros le siguen detrás. Y sobre todo sin mendigar aprobaciones. Esta es la diferencia, por tanto, entre un verdadero y un falso profeta. El falso busca caminos trillados por el éxito, por la popularidad, por la facilidad y sobre todo por la publicidad. Ese es falso profeta. Mientras que el auténtico inventa el camino, lo traza fatigosamente con el instrumento de la incomodidad siempre. El profeta falso no puede estar solo. Tiene siempre necesidad del número, el instrumento, la cantidad, los aplausos, el reconocimiento, las inclinaciones de cabeza, la fotografía en primera plana de todo lo que hace. Falso profeta. Mientras que el auténtico consigue vivir dolorosamente en compañía de aquellos que vendrán después, con el tiempo, pero camina solo. Cuando el profeta muere, todos se disponen a honrarlo. Y quizá yo diría aquí que la piedra más dolorosa y más dañina para el verdadero profeta será precisamente el mármol de su lápida sepulcral con ese epitafio, por quererlo reconocer cuando ya no está. Por tanto, coleccionista. Segundo, es un hombre de excesos, es un hombre de extremos. Es el hombre, por una parte, de la impaciencia. ¿Impaciencia por qué? Porque tiene una palabra que comunicar que le explota dentro y que no puede contenerla en el armario precisamente del oportunismo. Tiene que comunicarla siempre. Pero también es el hombre de la paciencia incansable. ¿Por qué? Porque sabe que esa palabra debe pudrirse en la oscuridad. Y entiéndanlo bien. Si la semilla no cae en tierra y muere, queda infecunda. Pero si muere, da mucho fruto. Por eso es paciente también, para esperar el fruto que produce su palabra. La palabra tiene que pudrirse en el rechazo, en la incomprensión y en el sufrimiento. La vocación del profeta, decía el sacerdote y poeta francés Pierre Talec, decía, la vocación del profeta se acredita cuando el individuo se olvida de sí mismo para dejar hablar solamente al amor probado en la humildad de Dios. Es alguien que sabe hablar, el profeta, pero su palabra siempre es áspera, ruda, y deja su marca con profundidad en las almas. Pero también es alguien que sabe callar, y quizás sus silencios son tan inquietantes como sus palabras y aseveraciones. Profeta es, por tanto, quien pone en el platillo de la balanza no tanto la palabra,
que pronuncia, sino su propia vida. Esa es la que adquiere peso. Y tercero, y termino, el profeta siempre es culpable. Y entendámoslo bien. Yo diría que el reloj del profeta suele ir adelantado algunos decenios sobre la masa humana, el común de los humanos. Por eso el profeta tiene el inconveniente imperdonable por muchos de tener razón por la anticipación respecto a los demás en casi todo. Se anticipa a los acontecimientos. Por tanto, es culpable de ver claro el medio de la confusión siempre, porque la previene. Tiene la desgracia de leer el presente. Tienden a presentarlo muchas veces como un individuo extraño, como una especie de mago que prevé el futuro, pero yo creo que es lo contrario. El profeta tiene el sentido claro del hoy y de la historia, y por eso es capaz de adelantarse al futuro, porque conoce perfectamente su pasado. En cambio, el profeta es alguien que tiene también la culpa de ser obediente, y yo diría aquí, quiero que lo entiendan bien, obediente hasta la desobediencia. ¿Por qué? Porque su obediencia no es más que la expresión, o su desobediencia, perdón, no es más que la expresión de una obediencia mucho más grande y más plena a su propia conciencia y sobre todo a Dios. Todos conocemos la máxima, ¿no? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo se lo tuve que recordar a mi obispo algunas veces, ¿no? Porque esa es la obediencia del profeta, ¿no? Obedecer a Dios, aunque tengas que llevar la contraria a todo el mundo y sobre todo ser fiel a tu propia conciencia. Sobre todo el profeta es culpable del anuncio de una verdad crucificada, el anuncio de Cristo, una verdad pisoteada y una verdad solitaria. Nosotros nos fiamos solo de una verdad aplaudida y triunfante. Estamos dispuestos a abrazar una verdad tranquila, confortable, que haya sido consagrada oficialmente y sobre todo que nos garantice el éxito. Ahora bien, aceptamos una verdad que posea las credenciales quizá del número y del poder, pero no somos capaces de aceptar una verdad escandalosa y sobre todo arriesgada. La verdad de Cristo, la verdad anunciada. Por tanto, esto debe generar en nosotros una serie de interrogantes. ¿Estamos dispuestos a aceptar la centralidad de Cristo en nuestras vidas? ¿Amaremos a Dios sobre todas las cosas? ¿Y pospondremos todas las demás, sabiendo que precisamente su realización depende de esta primera premisa? ¿Estamos dispuestos a cargar con la cruz y seguir a Jesús con todas las consecuencias? Y sobre todo, ¿estamos dispuestos a acoger y a hospedar al profeta conociendo sus pésimas costumbres? Caemos en la cuenta de que abrirle las puertas de nuestra casa quiere decir también perder nuestra propia paz, o una paz supuesta, porque siempre tendrá el profeta algo que decir en nuestra contra, y no dudará en decirlo y en criticarlo en voz alta. Creo que debemos, queridos hermanos, borrar todo tipo de ilusión falsa, porque acoger a un profeta significa acoger a un Dios que casi nunca va a estar de acuerdo con nosotros. Pero es grandioso. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá paga de profeta. El que recibe al hombre justo por ser justo recibirá paga de justo. Y aquel que simplemente dé un vaso de agua a uno de estos pequeños, yo les garantizo que no quedará sin recompensa. La pregunta que cada uno debemos de hacernos en nuestro corazón es: ¿tendremos alguna recompensa algún día? ¿Estamos dispuestos a acoger a Dios en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a abrir las puertas de nuestros hogares?
aquel que anuncia la palabra de verdad? ¿Nos sentiremos algún día, alguno de nosotros, identificados con el buen profeta y cumplir con la misión que Dios nos encomienda? Volvamos a la antigüedad, vivamos la cultura oral, y ahora les dejo la tarea de reflexionar y de contemplar la palabra de Dios. Las respuestas no están ni en Google ni en Wikipedia, pero las tienen más cerca, en su corazón. Que así sea.